Bueno, ¿cómo están? Sí, Muy buenas tardes. Vamos esperando que llegue nueva gente, nuevas personas a este en vivo de La Chispa. Nos alegra muchísimo tenerles nuevamente hoy en el cierre de este ciclo de encuentros virtuales de arte mutante, un proyecto propiciado por la Fundación Casa Cultural La Chispa, en el que ya ha pasado casi una semana, digamos, desde que iniciamos. Este es nuestro tercer encuentro. Bueno, y por estos encuentros ha pasado desde programadores, artistas, espacios culturales que resisten, como les llamamos, bien, plataformas de todo tipo, que desde el sábado pasado, el domingo pasado y hoy, pues digamos, venimos encontrándonos a discutir un poco acerca de lo que ha sido, digamos, estos meses, el pasado trimestre, pero en general el desarrollo del sector cultural para el país. Bien, y digamos que para la Casa Cultural La Chispa es muy importante un concepto que conjugamos con esto, y por eso digamos que el conversatorio de hoy nos llama tanto la atención y nos alegra tanto, además de que tenemos invitados e invitadas fascinantes, de los cuales estoy muy alegre que podamos contar el día de hoy. Pues yo creo que es un broche para cerrar pues de una manera preciosa un ciclo de conversatorios que se pregunta por la cultura libre, por algo que venimos impulsando desde hace varios años en La Chispa, que venimos pensando en términos de software libre, de comunicaciones libres, de plataformas libres y en últimas de cultura libre, que es como ese gran concepto que aglutina todo. Y bueno, entonces yo, Juan Felipe, me encuentro muy feliz de presentar el día de hoy, de compartir, digamos, este escenario virtual con Andrés Camilo, de la Corporación Social Semilla Urbana y de Ciudad en Movimiento, de Sergio, del medio alternativo Red Entre Montañas, de Alejandro, con Alejandro de Periferia Prensa Alternativa y con María Paula de Mutante. Bien, entonces creo que la tarde de hoy va a ser fantástica. Y bueno, iniciamos con Comunicando la Cultura, entornos virtuales, entornos populares. Bien, a La Chispa, digamos que en estos años de gestión y acción cultural ha tenido mucho que ver con medios de comunicación, con medios alternativos, con medios populares, con medios corporativos también, si les podemos poner ese apelativo de una vez. Y quizá una de las reflexiones que salían cuando les invitamos a este evento era acerca de, bien, vivimos en un mundo bastante enrarecido, en el cual las comunicaciones ya no son la figura clásica o ya no son manejadas y ya no son agenciadas y activadas por la figura clásica del empresario periodístico del siglo XX. Y por lo contrario eso muta y viene mutando desde hace bastante tiempo, y quienes estamos acá somos como un ejemplo de ello, ¿cierto? De que viene mutando y de que ya la única figura que juega en el mundo de la comunicación no es la figura del agente corporativo y del gran agente corporativo. Eh, no obstante, pues esa figura sigue ahí y convivimos con ella, y conviven expresiones populares de comunicación, expresiones alternativas de comunicación, expresiones comunitarias de comunicación con ese gran entorno corporativo de la comunicación que se vuelve multiplataforma, que sigue dominando buena parte digamos, de los canales de comunicación que se mantienen con la ciudadanía y con los sectores populares. Y en ese sentido, me gustaría empezar, digamos, este conversatorio por preguntarles el proyecto investigativo, comunicativo que ustedes agencian, digamos, cómo se ha desarrollado, cómo surge, cómo se mueve en un entorno tan competitivo y que parecía hace unos años tan poco flexible como el entorno de las comunicaciones, ¿cierto? ¿Cómo han hecho ustedes para desarrollar procesos comunicativos? ¿Cómo han hecho ustedes para activar procesos comunicativos a pesar, digamos, de este momento en el cual la figura de las grandes corporaciones de las comunicaciones no termina
de sacudirse y de irse finalmente, y apenas, digamos, surgen expresiones como las que ustedes están agenciando acá. Bueno, entonces un poco que nos cuenten qué hacen ustedes, qué hacen sus organizaciones, cuáles son sus proyectos, tanto investigativos como políticos y culturales, en este entorno difícil que son las comunicaciones. Bueno, si quieren empecemos por María Paula. María Paula. Bien, creo que María Paula está teniendo unos problemillas de conexión en este momento. Si quieren, Camilo. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas las personas que están conectadas en este momento en la transmisión. Buenas tardes a los otros compañeros y a la compañera que comparten pues el escenario al que nos invita La Chispa. Lo primero pues también es como mencionar como mi gratitud a La Chispa por considerar importante como los aportes que puede hacer al espacio. Bueno, primero, muchas gracias También por la partiendo. invitación. Para mí es un honor estar en este momento con ustedes en este panel y me alegra también estar acá en representación del lado de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, Mutante es un proyecto. ¿Aló? ¿Me Hola María escuchan? Paula, sí, ya te estamos escuchando bien. Si quieres, dale, empieza tu intervención y ya vamos con Camilo, mientras se mejoran estos problemitas técnicos. Bien, creo que estamos teniendo algunos problemas con María Paula a propósito de estos entornos virtuales. Bueno, las complicaciones que nos generan. No sé, Camilo, si quieres proseguir y ya vamos con María Paula. Retomo. Dale. Vale, perfecto. Igual pues esto es parte como del ejercicio de discusión en el que estamos hoy. Pues como las limitantes, los alcances, las posibilidades que brindan estos formatos, y así como en un evento público alguien puede gritar e interrumpir a los presentadores o a las personas que intervienen porque no les gusta lo que está pasando o pueden pasar muchas cosas, aquí la conexión nos juega a veces como en contra, o a favor o de muchas maneras. Entonces, bueno, retomando un poco, la compañera ya se pudo conectar de nuevo. Continúo. Voy a continuar y entonces que María Paula interviene ahorita. Vale. Sí, dale. Entonces, como les decía, pues primero agradecer a la Fundación Casa Cultural La Chispa por la invitación y contarles un poco también como de qué iría la intervención por mi parte. Mi nombre es Camilo, soy politólogo, soy estudiante de maestría en historia, hago una investigación en este momento en mi maestría que se preocupa por la comunicación, que se preocupa puntualmente por las imágenes, por las narrativas audiovisuales, y además de eso, pues soy integrante o participo de procesos organizativos como la Corporación Social Semilla Urbana y Ciudad en Movimiento. Entonces voy a procurar como centrarme más en el trabajo investigativo, que no está desligado como de mi relación política organizativa, sino todo lo contrario, potenciado por ella. Entonces, respondiendo como a la primera pregunta que nos hace Juan Felipe, en mi caso, como les digo, voy a hablar del proyecto. ¿Cómo surge? Surge de una fascinación que tengo desde que soy muy chico, y son las imágenes, precisamente. Como que siempre he tenido una fascinación por la comunicación expresada en imágenes, sean imágenes fijas, sean imágenes en movimiento, sean imágenes que se pueden intervenir o no. Ahorita volveré sobre eso. Y en esa vía, pues cuando inicié el proceso de investigación en posgrado, en una maestría en historia, me preguntaba qué hacía un politólogo estudiando historia y qué posibilidad había de presentar un proyecto que incluyera como esos aspectos que me interesaban: lo organizativo, lo político, las imágenes, las narrativas audiovisuales. Entonces, en esa vía
opté por desarrollar un proyecto que aún es inconcluso, o sea que en este momento me encuentro trabajando y que básicamente lo que busca es reconstruir nuestra historia reciente, la historia reciente de nuestra ciudad, en este caso pues de Medellín, a partir de imágenes y de esas imágenes entendidas como narrativas audiovisuales que escenifiquen o que muestren una relación que a mi modo de ver es problemática y es la relación entre juventud, violencia y consumo. Violencia no entendido únicamente como el asesinato, consumo no entendido únicamente como el consumo de sustancias psicoactivas, sino entendido como en sentido amplio, y eso pues va a ser interesante en el conversatorio. También cómo consumimos cultura audiovisual, etc. Entonces surge esa preocupación por las imágenes, surge también de lecturas previas que he venido haciendo como en mi vida académica y política, y básicamente partí como de la relación con algunos autores y algunos procesos para identificar que las imágenes, pese a estar presente en todos los lugares desde que nos levantamos, a habitar un mundo de imágenes en sentido material y en sentido simbólico, poco es lo que sabemos como de lectura de imágenes, es decir, poco alfabetizados estamos en tanto a la relación con la comunicación por vía de la imagen, como si estamos alfabetizados para la comunicación por vía de lo escrito, otras formas de comunicación, de lo auditivo, y eso nos ha hecho establecer una relación con las imágenes que pareciera como de consumo pasivo, es decir, que nos sabemos todos y todas espectadores que disfrutamos en términos de ocio o de información o de consumo el mundo de las imágenes, y eso hace parte de lo que pues como un autor que es muy importante para mí, un personaje que es muy importante para mí en mi vida personal, que es Walter Benjamin, denomina inconsciente óptico, que es como la idea de que sobre el consumo visual hay un inconsciente colectivo que está mediado por esa falta de alfabetización con las imágenes. Entonces eso es un poco para contar cómo surge mi proyecto, esa es como la intención. Voy a tratar de ir parando para no extenderme demasiado y dejar a los compañeros como continuar con sus intervenciones. Muy bien, muchas gracias Camilo. No sé si desea ir Sergio. De una, claro que sí, Juan. Primero, un gusto saludarte y saludar a las compañeras y compañeros que hacen parte, pues, como de todos estos procesos que hoy también son escuchados en nuestras voces. A la Chispa por la invitación, por la oportunidad tanto de brindar como la posibilidad de que nuestro territorio rural, que ya va a hablar de él, se conozca, como también de conocer otros procesos que pueden enriquecer como mucho nuestros aprendizajes, digámoslo así. Entonces, voy a empezar. Yo soy Sergio Cardona Ospina, soy habitante de la ruralidad de Medellín, del corregimiento San Sebastián de Palmitas. Soy un orgulloso montañero que disfruta con botas caminar este territorio. Soy profesional en comunicación y relaciones corporativas. Hago parte pues de un proceso que se llama Red Entre Montañas, que lo que ha buscado y desde su nacimiento lo que quiso fue expresar este territorio en otras latitudes. Nosotros somos parte del 70% de la Medellín rural y tristemente esa Medellín rural no es tan conocida por los medellinenses y por la gente en general. Desconoce mucho de sus corregimientos, ¿cierto? Se conoce poco. Desde ahí, pues la idea también era reivindicar un poco las memorias, los valores, las identidades y los significados de las campesinas y los campesinos a través de diferentes procesos que empezaron con lo audiovisual, pero sin pues ser creado por nosotros, sino simplemente por compartirlo, que fueron llevando a producciones al día de hoy como una revista, una producción
como en podcast, así que es experimentación sonora, pues y cositas que más adelante contaremos, pero que han permitido a través de diferentes elementos y formatos, pues contar qué sucede, qué ha sucedido, qué sucedió y qué se proyecta como en la historia de estas montañas. San Sebastián de Palmitas es el corregimiento más rural de Medellín. Nosotros somos el segundo más grande después de Santa Elena, pero las prácticas que aquí se conservan y las tradiciones, los elementos que hacen parte desde los mitos, desde las prácticas de arriería o desde las herencias que también se dejan en los legados de los sembrados, de las plantas medicinales, en fin, una serie pues como de valores que hacen parte de la manifestación cultural y tradicional de este territorio, pues desde pequeño yo siempre quise que fuera contada, ¿cierto? Entonces acá se hablan de huacas y de entierros que están asociados a elementos de caminos ancestrales que primero fueron indígenas y luego fueron utilizados por los colonos, inclusive para saquearnos. Entonces, con todas esas cosas se cuentan historias donde se dice que hay oro y eso, entonces uno de niño, pues imagínense la película que se armaba. Y desde ahí nace como la idea, pues es como la semilla, donde uno dice, pues qué bacano que esto se cuente, ¿cierto? Digamos que con el tiempo pues que pasó y ya en la formación que obtuve yo y que obtuvieron algunos de mis compañeros, pues logramos llevar a la práctica como estas historias a través de una revista, de fotografías, de audiovisuales, de diferentes elementos que primero lo que han buscado es que la gente del territorio se identifique y se sienta como, uy, yo soy parte de esto. Cuando empezamos con el tema del cine, llevar otro tipo de películas para que la gente tuviera al menos una relación con el arte y la cultura, pues desde ahí encontramos que la gente quería verse. Entonces ya hoy, pues 2020, lograr que la gente se haya visto en un video, en una foto, en un mismo proceso pues cultural, porque también la comunicación que hacemos se basa no solo como en lo digital, sino también en la interacción con la gente. Entonces, obviamente sabemos que muchas personas no tienen accesos y tienen todas las limitantes posibles, por ejemplo, acá en la ruralidad para conectarse a internet, son amplias. Desde ahí nosotros que hemos buscado, pues les llevamos la oferta, ¿cierto? Y en esta contingencia, pues ha sido un poco más complejo, pero pues nosotros hemos sido el territorio de Medellín con menos COVID, inclusive en este momento no hay casos activos. Entonces eso es muy particular porque pues la lógica de la ciudad fue muy diferente, pero nosotros conservamos ciertos elementos, entonces empezamos a accionar un poquito con los cuidados, entonces ir a las veredas y la gente estuvo muy gratificada porque se le estaba haciendo la visita. Entonces, como para ir volviendo como al tema, porque yo me emociono, entonces empiezo a hablar de todo, la idea pues con Red Entre Montañas fue desarrollar un medio comunitario que expresara lo que es este territorio, entonces lo que para nosotros como jóvenes significaba, y desde ahí nació un movimiento también juvenil muy interesante con el sentimiento de soy rural, y era el hecho de en cualquier espacio en el que estuviéramos ir con la frente en alto y decir, va, es que yo soy de la ruralidad, es que yo soy un montañero o una montañera de Medellín, y eso para mí es lo mejor y yo no quiero que mis montañas dejen de ser mis montañas. Y también en una acción crítica frente al desarrollo como ha llegado al territorio de manera masiva. Entonces nosotros hemos estado atravesados siempre por las vías y el desarrollo vial nacional como impulsores de cierto desarrollo, pero destructores de ciertas identidades. Y desde ahí, pues fue donde también dijimos, bueno, somos rurales y no queremos que el desarrollo llegue así de impuesto, sino que empecemos a conversarlo y empezamos a participar también en escenarios, pues desde la administración, perdón, no desde la administración, sino que la administración promueve ciertos escenarios de participación que se desligan de leyes de cultura, de leyes de participación como tal, y en eso empezamos, digamos, a incidir con el objetivo de transformar también y generar una movilización hacia esos procesos como tal. Entonces, pues al día de hoy tenemos como grandes logros desde los cuales se ha posicionado como la red juvenil como un referente territorial y desde las comunicaciones tratamos de hacer como cosas diferentes, ¿cierto? Entonces retomamos el tema de la radio, por ejemplo, que en la ruralidad es tan importante, pero de una manera desde la cual en lo digital la usamos como canal de difusión, pero sabemos que a las abuelas y a los abuelos debemos ir a llevárselos a las casas y los visitamos, pero entonces se los llevamos con otros procesos, como, pues voy a hablar antes de la pandemia, como las chocolatadas, los sancochadas, frijoladas, entonces
accionamos todos los procesos de comunicación y cultura desde el compartir. El hecho de usted estar en una vereda, en una montaña, haciendo un sancocho, viendo una película, conversando con la gente tiene una afinidad mayor y te permite un contacto que hace que tus contenidos sean consumidos. Entonces eso es como red entre montañas, pero voy a darle paso a los compañeros que ahorita continúo porque si no va a responder todo de una vez. ¿No? Bueno, no, también ese es el interés y me alegra mucho que empecemos a discutir de esta forma porque ya empiezan a surgir como ciertas, de lo que nosotros llamamos, pues en la chispa como que nos gusta abordar el concepto mutante y también el concepto de libertad y no privación en la cultura, porque permite diálogos e interacciones como estas, como partir de investigaciones como Walter Benjamin caminando por las montañas de Palmitas, y yo creo que eso resulta bastante interesante en este tipo de diálogos y diálogos acerca de comunicación, de imágenes, en últimas de cómo comunicar la cultura. Bien, entonces no me quiero extender, creo que van a ir surgiendo algunas reflexiones interesantes, pero Alejo, démosle paso a Periferia entonces. Alejo, ¿nos escuchan bien? ¿Nos escuchas bien? ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, Alejo, ahora sí resolvemos este problema. Si quieres, dale, que ya te escuchamos bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, listo. Bueno, primero, pues buenas tardes para todas las personas que se conectan. Para Camilo, a Pipe, a María Paula, a la red, todos amigos, todas personas cercanas. Agradecer la invitación. Yo soy Juan Alejandro Echeverri, soy periodista y pues actualmente ando al frente de la edición de medio de comunicación Periferia Prensa. Eh, Prensa pues va a cumplir ahorita en noviembre 16 años de comunicación y trabajo popular. El, pues el fuerte de nosotros y nuestra apuesta principal es un periódico mensual impreso. Y un poco como rendiendo a lo que preguntaba Pipe, cómo sorteamos un montón de dificultades pues, que propone el entorno, que trae el entorno consigo. Pues creo que hay dos cosas como una es que para nosotros siempre ha sido muy importante el tema de la autogestión. Entonces, en el caso de nosotros tenemos nuestro propio taller y es en ese taller donde nosotros imprimimos nuestro periódico y además pues hacemos otros trabajos gráficos de todo tipo, de cartillas, revistas, bueno, etcétera, muchas cosas de ese tipo. Y lo otro es que pues también tenemos una red de amigos y de personas cercanas muy grandes y en casi todo el país y pues eso permite pues primero que tengamos las historias suficientes y el material suficiente para mostrarlo y replicarlo en el periódico. Y lo otro es también eso y posibilidad de llegar a muchas partes del país, por no decir que a casi todo el país. Creo que también eso es lo que nos permite, pues enriquece la mirada para que no sea una mirada sobre el choco de personas que están en Medellín andando en el metro o diagnosticando cosas desde una oficina, pues porque así no solo resulta más fácil, sino que pues también puede resultar más engañoso por el velo del prejuicio que tenemos nosotros mismos y pues porque que es más indicado para hablar de su tierra que la gente que la vive pues todos los días, ¿cierto?
Bueno, entonces por ese lado, esa es como nuestra apuesta comunicativa principal, pero pues nosotros también le apostamos a que la gente en los territorios también tenga la posibilidad de tener herramientas y a la vez sus propios medios, para que no sea, a nosotros no nos interesa pues ser el medio, el gran medio del movimiento social, sino que hayan todos los medios posibles y cuantos más se puedan. Entonces pues también acompañamos procesos de formación, colectivos de comunicación, y creo que pues ahí es como se dividen nuestras apuestas políticas. Muy bien, Alejo, muchas gracias. Bueno, y bueno, como para darle paso a María Paula, a ver si ya se mejora un poquito la conexión. Bueno, tal vez acá, y siguiendo con este diálogo rico y diverso, pues tal vez no marcaría una suerte de antagonismo, pero tal vez sí algo interesante es que Periferia se ha caracterizado en más de 15 años por ser un medio de comunicación de cubrimiento prácticamente nacional, con soporte fundamentalmente físico o impreso. Mientras que creo que la experiencia de Mutante es una experiencia distinta, es una experiencia bien llamativa de un medio de comunicación casi que puro, como ortodoxo en lo online, en la web. Entonces, bien, le doy paso a María Paula para que discutamos un poquito alrededor de esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y lamento mucho los problemas técnicos. En este momento estoy en área rural de Bogotá, entonces la cobertura es un poco complicada, pero pues lo que tú dices, Juan Felipe, es completamente cierto. Nosotros desde Mutante somos un proyecto que es, digamos, todo lo opuesto a lo que sería un periodismo físico y en soporte físico. En Mutante pues nos hemos caracterizado por ser un medio nativo digital y nosotros somos un periodismo basado en audiencias, lo que significa que estamos en constante conversación con nuestras audiencias y de hecho nuestro método de trabajo lo hemos llamado la conversación social porque queremos también resignificar nuestra relación con las audiencias para entenderlas como un actor no solamente relevante, sino constitutivo del proceso periodístico, en el sentido en el que la comunicación no funciona como un emisor que emite un mensaje y un receptor que lo recibe sin interpelarlo, sino que la comunicación se construye en la conversación entre emisor y receptor del mensaje. Entonces nosotros hemos involucrado a nuestras audiencias y lo hemos hecho a través de diferentes formas. La más reciente pues es un programa de membresías en el que invitamos a nuestra audiencia más cercana y más activa a que haga parte de nuestras decisiones editoriales, a que haga parte de nuestras discusiones periodísticas y que ayude a dar rumbo a nuestro quehacer periodístico. Entonces, en ese sentido, pues es una experiencia un poco distinta de lo que es el periodismo tradicional y sucede todo a través de las redes sociales porque creemos que nuestra audiencia es allí en donde está, ¿no? Por supuesto que hay medios que necesitan del soporte físico porque es la única forma de llegar, como lo es Periferia, por ejemplo, que necesita ese soporte físico para llegar a áreas en donde de pronto no existe la posibilidad de conectarse o donde de pronto estos problemas de conectividad que nosotros sufrimos en estos momentos de pandemia son mucho más fuertes. Nosotros en lo digital pues podemos llegar justamente al nicho de audiencia al que necesitamos y conversar con las personas que hacen parte constitutiva de nuestro proceso periodístico. Bien, María Paula, muchas gracias. Bueno, ahí como que ya se dibuja un paisaje bien interesante de diversos proyectos y apuestas comunicativas y en esto que queremos discutir en este conversatorio de hoy. Yo estaba observando un poco, pues ya obviamente es como ustedes agencian y hacen parte de medios y de organizaciones sociales que yo hace rato pues sigo, pero algo que quizá no solamente a ustedes, sino en general todos los procesos comunicativos que se paran desde una órbita de lo independiente, de lo popular, de lo alternativo, digamos que corren en las márgenes de esos procesos comunicativos que fundamentalmente han sido activados por grandes corporaciones. Lo general o lo genérico, pues ya ustedes debatirán conmigo también si no les parece esa posición, es que los medios de comunicación alternativos, populares, independientes, activan
públicos muy definidos, o audiencias o sujetos o subjetividades muy definidas, subjetividades populares. Sergio nos hablaba del campesinado, principalmente del corregimiento de San Sebastián de Palmitas. Camilo nos habló de su proyecto investigativo, pero sé que su trabajo social y político también abarca, digamos, la construcción de cierto tipo de subjetividades a partir de la comunicación, y Periferia, pues, ni se diga en estos 15 años de trabajo. Mi pregunta, ya entrándonos un poco a lo que vimos en el segundo trimestre del año, que claro está, el tema de la pandemia, el tema del aislamiento, el tema de un poco volcarnos a la virtualidad como único medio de activar procesos comunicativos. ¿Cuál fue la dificultad que principalmente vieron ustedes, que analizaron, que observaron, tanto en su práctica como en su reflexión, acerca de activar procesos comunicativos con esos sujetos que han definido claramente como parte de su agenda o de su intervención cultural? Bien, démosle la vuelta de la misma forma si quieren. O sea que continuaría yo, ok. Ya ni me acordaba del orden. Bueno, pues muy interesante como la pregunta, y viendo un poco como el panel y las intervenciones de la compañera y de los dos compañeros, voy a como a reencauzar un poco el asunto, porque siento que si mantengo la discusión en términos de mi proyecto de carácter como investigativo y de formación, puede tener como algunas limitantes para establecer un diálogo como más nutrido. Pero me parece importante retomar como nociones de la reflexión que han permitido que en lo organizativo y en lo comunicativo, en los proyectos, nos desempeñemos de una u otra manera. Entonces, como hay una cosa que me parece importante para partir, que mencionaba ahorita sobre como el analfabetismo en la lectura de imágenes, y es que creo que compartimos con los dos compañeros, con la compañera, con Juan Felipe, pues que está moderando, y con muchas de las personas que están viendo la emisión, y un elemento, y ese elemento es algo que uno podría denominar como la sospecha, o como un elemento crítico, como una visión de distanciamiento crítico frente a la realidad. En esa vía, ese distanciamiento crítico o esa visión de sospecha nos ha hecho emprender apuestas comunicativas que rompan como con lo dado, es decir, con lo que nos han dicho que es comunicar. María Paula ahorita decía algo muy interesante, y es que la comunicación tenía que ser algo más que la entrega de un mensaje de un emisor a un receptor. Es como la visión más clásica de la comunicación. También habrá que ver como las posibilidades de que se establezcan interacciones y qué tan modificadoras son las interacciones, porque por ejemplo ella dice algo que me pareció muy interesante, y es que son los lectores, las lectoras o las personas que se acercan a la producción de su medio quienes también pueden intervenir en las decisiones editoriales del medio, y eso es como darle el poder sobre los contenidos a quien consume los contenidos, digamos, de un cierto modo. Entonces, todo eso que he ido mencionando para como hacer una antesala de la respuesta a la pregunta que dice Juan Felipe, y es que en este contexto pues de pandemia y de lo que ya venimos viendo, hay un asunto que poner en cuestión, que está precisamente en el título, que dice entornos virtuales y entornos populares, y es que tanto se pueden conjugar esos dos entornos. Es decir, yo creo que una de las limitantes que ha surgido, por ejemplo, en nuestro caso, pero que hemos sabido sortear, cuando digo en nuestro caso me refiero a la Corporación Social Semilla Urbana y me refiero al proceso organizativo del que hago parte, que es Ciudad del Movimiento. La limitante estaba un poco en que nuestro trabajo de base en términos territoriales era un trabajo análogo, es decir, y ahí vamos a entrar con algo que me parece interesante, y es decir, un trabajo que implicaba estar en interacción directa con las personas físicas. Y ese trabajo análogo, pues precisamente se ve truncado por el tema de la pandemia, pues como por las medidas de prevención de la pandemia, y nos
hace no volcarnos a lo digital, porque no quiere decir que no hayamos hecho parte del mundo digital, sino tener que por un tiempo determinado hacer uso de ese espacio digital como el espacio principal. Ahí, cuando uno pasa de un ejercicio análogo en el territorio, en un entorno popular, o en un entorno social popular, por ejemplo, un barrio de las partes pues como altas de la ciudad de Medellín, como el barrio Altos de la Torre, donde trabajamos nosotros y nosotras, a establecer relaciones mediadas por los medios digitales, pues se presentan problemas propios de los que estamos viviendo en esta emisión, que haya problemas de conexión, que no todo el mundo tenga acceso a datos, que no todo el mundo conozca los formatos, o sea, cómo es una emisión de estas, por dónde se ve, cómo pregunto por una emisión de estas. Y eso, pues, precisamente a lo que nos, digamos que planteó un dilema, o ha planteado un dilema a los medios que nos interesamos, o a las apuestas que nos interesamos por una comunicación que sea como más dialógica y que interactúe. En esa vía, a mí me gusta mucho citar como ejemplos, y a veces puedo ser como muy banal con los ejemplos, pero a mí los ejemplos banales son los que más me gustan porque creo que son los más ilustrativos. En esa vía, pues como a citar un ejemplo banal, y es que una limitante es la interacción. La interacción en campo es mucho más fácil. En campo me refiero en el plano material análogo, de carne y hueso, ahí con María Paula en el mismo cuarto, con Juan Felipe en el mismo cuarto, con Alejandro en el mismo cuarto. La interacción puede ser más simple, pero cuando la interacción está mediada por una plataforma, ¿cómo hacemos para que realmente sea factible, o como que esa interacción realmente tenga como peso en la transformación o en la recreación de esa comunicación de manera constante? Entonces el ejemplo banal es que hay un cantautor que se llama Jorge Drexler, que hizo una propuesta musical que se llama N. Esa propuesta musical básicamente en lo que consiste, y no lo hace solo él, pues lo hace él con Samsung, con una empresa de telefonía pues celular, o dispositivos electrónicos. Y esa apuesta en lo que consiste es en que tienes como un abanico de posibilidades para crear en tiempo real canciones. Entonces uno creería que a través de un ejercicio como ese, que está mediado por la tecnología, uno puede intervenir la canción y apropiarse de la canción. Eso es parcialmente cierto, o sea, yo puedo modificar la canción, interactúo con la canción, pero las posibilidades de interacción están limitadas. Es decir, interactúo, pero están limitadas por la cantidad de elementos que me proporciona la aplicación. N, por ejemplo, en este caso está haciendo referencia a una secuencia pues como de números naturales para intercambiar posibilidades. Entonces está limitada por esa característica, y además está limitada por la plataforma, es decir, en este caso la aplicación. Lo mismo nos ha pasado a nosotros en nuestras formas de comunicación. Nos estamos viendo limitados por problemas de conexión, nos estamos viendo limitados por la cercanía con los lenguajes de la interacción digital, y además nos vemos limitados por un elemento que creo que vamos a tocar más adelante, y ya con esto cierro, que es como los códigos privativos versus los códigos libres. En esta vía, uno podría decir que con el proyecto de Drexler, músico pues y cantautor a quien respeto y me gusta pues como en términos de mis intereses musicales, que la apuesta es muy disruptiva, porque digamos que le da todo el poder de construir la canción a quien la escucha. Eso es mentira, porque pues a partir de la sospecha nos damos cuenta de que quien consume la canción pues tiene una amplia gama de posibilidades de crear otras canciones, tiene N cantidad de posibilidades, pero ese N, ese número N, no es un número infinito, es un número restringido. ¿Cuál sería darle todo el poder a quien consume la canción? Pues que la persona tenga acceso al código de programación de la aplicación, por ejemplo, y hacer con esa aplicación muchas otras cosas. Lo mismo con la comunicación, un poco como lo que mencionaba María Paula, darle acceso a los lectores a las decisiones editoriales del medio. O sea, que seamos los medios, como dice un poco la consigna, que nos apropiemos y nos veamos reflejados en los medios, al punto tal de que ya no tenemos que tener un estudio de televisión para hacer un evento como este.
sino que construimos los medios y nos vemos representados en un ejercicio que una década atrás solo era posible para grandes plataformas o corporaciones comunicativas. Eso sería como mencionando la respuesta y un poco como encauzando la conversación menos a la tesis y más al proyecto comunicativo. Bien, Camilo, gracias. Yo creo que, bueno, hay presentados elementos bastante interesantes para esta discusión y yo creo que hay como que hay varias como tensiones que se presentan acá. Yo creo que la primera, claro está entre lo que has denominado análogo y lo digital, y yo creo que se presenta en muchas formas. Recordando la intervención de Sergio, que seguramente hará referencia a eso, me llama la atención como que el movimiento es doble, de un lado para otro. Sergio dice, bueno, a partir de un proyecto comunicativo, encauzamos procesos de organización social, en Palmitas, por ejemplo. Mientras la realidad de Camilo, lo que presenta Camilo, es bien interesante porque es como que a partir de procesos de organización social se generaron o se vio la necesidad de promover formas de comunicación que ahí sí estaban mediadas estrictamente por la virtualidad. Entonces, digamos que el proceso es doble, va de un lado para otro y sin embargo como que la tensión entre lo análogo y lo digital en nuestros procesos comunicativos que corren, digamos, por las márgenes de los sectores corporativos de las comunicaciones, de las grandes empresas comunicativas, es un poco como la misma tensión, ¿cierto? Pero adicionalmente, creo que ahí también hay otro elemento que analizar frente a las dificultades, digamos, que han surgido, digamos, por parte de nuestros medios de comunicación, para agenciar procesos comunicativos eficaces. Y yo creo que hay un poco, bueno, más que dificultades, digamos, también es como la naturaleza propia de nuestros medios. Un poco lo que hablábamos al principio, el diagnóstico que surgía al principio, es, bueno, qué interesante que con la expansión de las nuevas tecnologías es posible, digamos, difuminar un poco la figura clásica de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación y ser medios en cualquier escala, en las escalas más mínimas, ¿cierto? O los pequeños medios de comunicación o los grandes medios de comunicación comunitarios y con distintos alcances. Y no obstante, seguimos limitados en un mundillo bastante complejo y si no, pues creo que bastantes diagnósticos y críticas se han hecho al podríamos llamar, mercado de las comunicaciones, ¿cierto? Bien, entonces dejo como este puntico acá y le doy paso a Sergio, por favor. Gracias, Juan. Pues no, realmente, como escuchando las intervenciones de compañera, hay dos cosas en común. Por ejemplo, el tema de las audiencias. Me parece que medios comunitarios, como que buscan desde la comunicación general, clara al momento de saber, ¿cierto? Desde ahí van a empezar a crear nuevos públicos a través de una formación también de contenido, ¿cierto? En el territorio que antes hemos tenido, pues realmente pues, las conocía del hecho de que no hay acceso. Nosotros acá no tenemos línea 4G, nada de eso todavía es como cable. Entonces, cuando se roban el cable, entonces, por ejemplo, yo no podría estar acá conversando. Entonces, solamente, bueno, les cuento que tiene 8 veredas. Está la centralidad, que es donde yo vivo, que pues es como la parte más urbana, porque tiene más casas realmente, y algunos accesos donde entonces se posibilita internet a través de un operador móvil, que es esto pues, pero que al menos yo puedo estar conectado. Desde ahí con la pandemia, eso, entendiendo las lógicas de que mucha gente no tiene un dispositivo móvil, eso pues, encontramos que cada familia sí lo tiene. Y desde ahí vemos que vimos una oportunidad dentro de todo lo maluco pues que implicó la situación de la pandemia, y fue gestionar los paquetes de datos para la gente, porque sabíamos que era imposible
que pusieran internet o wifi, porque también el recurso que hay que tener esa posibilidad, pues no es tan factible para muchas personas de estos territorios, ¿cierto? Y que la ciudad también, en sus partes altas y en muchos barrios no lo tiene. La cobertura de internet de Medellín no es la mejor. Entonces desde ahí, pues nosotros, bueno, ya sabíamos que íbamos a estar cierto tiempo con esta nueva lógica, no sabíamos, perdón, fuimos entendiendo, y desde ahí planteamos nuevos procesos. Entonces la pandemia nos lleva a potenciar lo digital, pero también a crear nuevos procesos, porque entonces decíamos, claro, vamos por lo digital, vamos a gestionar los datos, vamos a intencionar un poquito más, pero también la gente cuando empiecen a entrar a las redes sociales, también es un consumo muchas veces perdido. Es como un tiempo que no se, de la mejor manera no se puede invertir sin criticar lo que hace la gente. El hecho era brindar la posibilidad de estas redes, en Facebook, con la de que pues los datos en ese territorio, pues eso es gratuito, entonces la gente podía estar ahí. Entonces con esa lógica poder desarrollar actividades y acciones. Lo que decía, pero es muy cierto, definitivamente es muy complejo una metodología en lo digital. Cuando usted, por ejemplo, con las personas ya tiene procesos donde les decía que no hacía un sancocho, entonces usted cómo arma un sancocho en lo digital, no lo hace. Entonces desde ahí, pues lo que pasaba era que había que encontrar una forma en la cual la gente entendiera que debía ir migrando a esto. Y de cierta forma la revista que nace en el 2017 fue llevando, pero no con la premura y la urgencia que no en ese momento de la situación. Pero habíamos procesos como los mixtos, donde ponemos lo digital, pero éramos capaces de llevarlo. Pues el primer semestre fue difícil llevarlo, pero ya con estas aperturas ha sido posible abrirse pues a que la gente escuche, entienda y espera. Bien, démosle una esperita a Sergio, que seguro se le presentó algún inconveniente en este momento en el mundo de lo análogo. No haya sido la roda de cable. Bien, si quieres, Alejo continúa mientras esperamos a Sergio, ¿sí? Listo. Bueno, en cuanto pues a lo que pregunta Pipi inicialmente, pues para nosotros como esto de la virtualidad y a la que nos obliga la pandemia, pues sí representó un gran problema porque pues no podía salir el periódico, y si el periódico no puede salir, es como si nos quitaran que el habla o todos los sentidos, ¿cierto? La esencia de Periferia es el impreso. eh, y no es que no podría salir por muchas razones. Primero, las máquinas están, pero no hay cómo conseguir el papel, no hay quien lo venda. No somos el colombiano que tiene papel y máquinas, solo tenemos máquinas. Eh, pero en un caso en el que tuviéramos papel y máquinas y tuviéramos periódicos, no tenemos cómo enviar el periódico a Arauca o a Magdalena Medio o a Barranca Bermeja. Y en caso de que tengamos máquinas, papel y quien lleve el periódico a Barranca Bermeja, no tenemos quien lo reciba en Barranca Bermeja porque pues los procesos están en casa, es decir, están quietos. Eh, pues entonces en ese sentido sí, creo que la gran conclusión que nosotros sacamos es que si los amigos nuestros en el territorio, y si el territorio está quieta, periferia está quieta, eh, porque pues esa es nuestra esencia en cierta medida, ¿cierto? Eso por un lado. Nosotros pues no quisimos como tratar de suplantarnos y actualidad, sino más bien como para que las cosas normalizaran, porque también sentimos que todos los relatos que podamos sacar, digamos, en esta quietud, de cierta forma muy autorreferenciales al fin y al cabo, ¿cierto? Y pues eso es bueno hasta cierto punto, pero creo que ya también saturación, no solo de quien lo hace, sino de quien
Alejo, te nos cortaste un poquito. No sé si podrías repetir, porfa, un poquito la última parte de tu intervención, que al final te nos fuiste. Sí, no, un poco lo que decía es que no quisimos, digamos, adaptar esa esencia a lo impreso, a la virtualidad, porque nosotros como medio funcionamos mucho a base de relatos, pero en esta quietud en la que estábamos en estos meses, eh, pues como una conclusión que sacamos es que en la mayoría de relatos solo pueden ser autorreferenciales, ¿cierto? Y eso hasta cierto punto es bueno, pero también puede llegar a un punto de saturación, no solo de quien lo hace, sino pues de quien recibe nuestro retrato autorreferencial, ¿cierto? Ya de pronto un poco como sobre las discusiones que se planteaban ahí a lo largo de la conversación. Eh, Nosotros lo que sentimos también es que eh, todos podemos participar, digamos, del proceso comunicativo, más no el resultado, al fin y al cabo. O bueno, el resultado también, pero del momento de materializar ese proceso, creo que no todos podemos participar ahí. Uno, porque pues es imposible que entre 10 escribamos el artículo. Eh, Primero, pues porque es muy difícil poner a 10 personas de acuerdo en cuál va a ser el inicio, pero segundo, porque pues también todos no tenemos las mismas capacidades, ¿cierto? Entonces, si vamos con ese discurso de que todos tenemos que hacer todos lo mismo y más bien no, lo que hacemos es eh, ser capaces de potenciar herramientas comunicativas particulares, eh, pues creo que un poquito como que esos procesos se truncan y al final termina habiendo un resultado que no es el que queríamos precisamente por eso mismo, ¿cierto? Y otra cosa que quiero mencionar ya para cerrar, en cuanto a las dificultades, quizás esto también es un poco personal, pero también pues son discusiones que están al interior de Periferia. Pues yo siento que a veces lo que hacemos los periodistas, o le hace comunicadores, o le hace fotógrafos o cineastas, y también podríamos agregarle teatreros, declamadores, bueno, como lo queramos llamar, es que a veces pareciera como que esas cosas que nosotros hacemos solo le interesan a personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Eh, y lo digo porque, eh, por ejemplo, el interior de los movimientos sociales a veces resulta un poco frustrante, eh, que se hacen muchísimas cosas, pero la gente del movimiento social o no las ve o no te las comparte, o vas a ir a pedirle una entrevista y no te para bolas. Eh, uno, hay, hay uno de los factores, era el que mencionaba, puede ser una cuestión de interés. Sin embargo, creo que también hay otra cuestión, y es un poco conciencia y trabajo político, si se quiere, y es que vos le yo propongo un ejercicio, y es que mandemos la misma noticia con el titular, con el mismo titular, con el encabezado verdecito de Periferia, y mandemos el mismo con el del Espectador a 10 grupos de movimientos sociales, y te van a abrir el del Espectador, así sea el mismo artículo, ¿cierto? Y creo que eh, si nos vamos a quejar de eso nosotros como medios, es quizás también porque nos falta un poco de trabajo y de conciencia y de formación en cuanto al consumo de medios, si se quiere. Lo dejo por ahí. Bien, muchas gracias, Alejo. Ya veo que volvieron Sergio y volvió María Paula también. Pues antes de seguir con la intervención de Sergio y pasar a María Paula, que ahorita a Sergio se le cortó, vamos a saludar a la gente que nos viene comentando desde hace ratico, a Susana, que nos manda saludos, al profesor Miguel Ángel, que también nos manda saludos, a Gabriel Pasos, a Valentina Montoya, que también nos saluda a Sergio particularmente, a De la Vida, que venía comentando que, bueno, algo que veníamos como un poco como dando también por sentado, que todo tiene ventajas y limitantes finalmente. Y ahorita leemos algunas preguntas que también nos han dejado. Bueno, pero voy a seguir, entonces dale, Sergio, por favor, continúa.
Bueno, no, muchas gracias por aguantarme. Estaba hablando era que, es que el hecho de lo virtual, sin embargo, pues no podíamos competir contra el hecho de que necesitábamos de alguna forma hacerlo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, pues lo que pudimos potenciar fue a través de múltiples gestiones, el hecho de que la gente tuviera paquetes de datos, pues esa fue como nuestra solución en ese momento y eso favoreció como también la creación de nuevos públicos. A nosotros nos pasa algo particular y es que enfocamos un poco hacia las familias, los procesos. Si bien antes atención, nuestro público desde lo digital era más juvenil, porque eso digital se lo llevamos al adulto y al adulto mayor, pero en lo presencial, haciendo actividades. Entonces, como les decía ahorita, que las noches de luna, que las fogatas, todo eso. Sin embargo, con lo digital, pues potencia nuevos productos nuestros. Entonces, hicimos algo así como un podcast que se llama La Talega Cultural, que fue muy bacano porque entonces logramos donde se tenían los grupos de los padres de familia, de los clubes de vida, directamente como llevarle la información a la gente y nos funcionó por WhatsApp. En ese sentido, digamos que como medio hemos entendido que hay múltiples formas, formatos y canales para llevarle a la gente como la información, a veces muy personalizada en nuestro territorio, pues como en el caso específico, frente a esa situación que les decía. Entonces nos inventamos como un proceso que llamaba pasatiempos montañeros. Para nosotros la comunicación resulta mucho mejor si la atamos los procesos de arte también lideramos. Entonces se vuelve como un buen complemento el llevar comunicación, llevar procesos culturales, rememorar la memoria, buscar un diálogo entre las familias y con eso pues nos ha ido bien. Y digamos que lo audiovisual, el tema de la imagen que el compañero ahorita pues mencionaba, pues, las potencias que tiene, hemos tratado de enfocarlo para que la gente sienta que eso que es común, que es cotidiano, que en el campo pues digamos que el paisaje se le vuelve el mismo verde y usted lo da todos los días, entender que ese verde es muy importante para el mundo y que esa labor que está haciendo él es súper importante para el mundo, más allá de ese color significa y simboliza muchas cosas. Entonces, como nosotros le damos a entender ese concepto desde la imagen a la gente propia del territorio y eso es lo que expresamos. Entonces también funciona así y parto también para tomar un poquito como de lo que decían ahorita, es que uno permite que las personas y que los consumidores construyan, en el sentido de que escucha. Yo creo que eso es lo que también en lo comunitario y en lo popular favorece más los desarrollos, que realmente se integren al sentir de una comunidad, que a veces tristemente los medios pues ya lo perdieron y ya tienen otros intereses, entonces pues desdibujan el sentir particular, que es lo que tratamos de rescatar como desde estos escenarios, ¿cierto? Para quiero es como que también las apuestas con lo digital y era potenciar todo lo que pudiéramos hacer a través de las redes que les mencionaba, pues de otros magnates, pero que casualmente a nosotros nos favorecen como tal, desde ahí permitir elementos de nuestro territorio, permitir llevárselo a niños, a jóvenes, a adultos, que lo entiendan mejor, porque siempre hemos sentido que se conozca más el territorio y se entienda más, pues la gente va a tener más acciones de cuidado y protección. Y como les decía ahorita con el tema del ser rural, pues es algo no queremos ni nunca. Yo diría desde ahí, pues invitar a la gente a que pudiera participar también de ciertos procesos. Entonces, la educación se potenció de cierta forma con ciertas alianzas, con ciertas gestiones a través de estos elementos y de forma creativa. Entonces, no era como hacer una clase, pues como tipo cátedra, sino poner un video ambiental. En este momento estamos trabajando sobre las reservas. Nos parece importante que los niños y jóvenes crezcan sabiendo por qué una de ciertas condiciones y por qué la debe cuidar, más allá de generar un para que vengan a observarlo, nos protegemos. Por eso lo llamamos de lo educativo y a nosotros nos permitió tener una transformación también para mejorar nuestros procesos. Y ya digamos que el último tiempo, pues hemos llevado un poco también
esas experiencias para tener el contacto, porque el contacto con la gente sí hace falta y mucho más en estas montañas que tienen casas tan lejanas. Entonces es una cosa de locos cuando usted le lleva una trovita, una canción de música popular a un adulto mayor que esté a 20 minutos de la vereda caminando en la montaña. Entonces eso es otra cosa. Entonces espero pues no haber ahondado mucho. Gracias. No, Sergio, muchas gracias por compartir acá en este panel tu experiencia. Y bueno, y para darle paso a María Paula, repito un poco la pregunta para que no nos dispersemos y para la gente que apenas viene llegando a la emisión, para quienes nos están viendo, y es acerca de las dificultades que estos medios que estamos acá reunidos, incluyendo pues a la Fundación Casa Cultural La Chispa, han tenido en este segundo trimestre del año para activar los procesos comunicativos que particularmente para este tipo de medios, según la hipótesis que les traigo, pero que también pueden rebatirme, tienen un público muy bien definido. Es un poco lo que ha hablado Sergio con Red Entre Montañas, lo que ha hablado también Alejo y Camilo. Entonces, María Paula, te doy paso. Bueno, creo que María Paula tiene de nuevo como algún retraso en el internet. Gracias, Juan Felipe. Bueno, pues nuestras dificultades principales son, creo que un poco las dificultades contrarias de algunos de ustedes, porque cuando empezó la pandemia, lo que a nosotros nos pasó fue que queríamos. Nuestros problemas principales eran precisamente que no podemos llegar a muchas de las audiencias que son las audiencias de algunos medios comunitarios como los de ustedes. Entonces, nuestra preocupación cuando empezó la pandemia, por supuesto, no solamente eran nuestros usuarios que tienen acceso a Internet, que usan redes sociales, sino lo que estaba sucediendo en los territorios más golpeados y en unas clases, digamos, menos favorecidas y con menos posibilidades de quedarse encerradas en sus casas. Entonces, lo que terminó sucediendo fue que también empezamos a hacer unas estrategias a través de WhatsApp y para poder difundir esta información, ¿no? Entonces, dividimos nuestro quehacer periodístico en dos audiencias principales. La primera era la audiencia que puede quedarse en sus casas y que estaba teniendo unos problemas distintos a la audiencia que no puede quedarse en sus casas. Tenían problemas sobre todo de salud mental y problemas pues ligados al encierro. Y la segunda audiencia es una audiencia que tenía pues problemas mucho más de supervivencia. Entonces nuestro quehacer periodístico se dividió en estas dos partes y nuestros retos precisamente era cubrir y poder servir con información útil y de calidad a ambas audiencias. Poder responder con información que fuera pertinente para las personas que tenían problemas de salud mental, pero también poder reportear y contarle a nuestras audiencias lo que estaba pasando con las personas que no pueden quedarse dentro de sus casas. Entonces, también hemos descubierto, así como lo han mencionado algunos de ustedes, que WhatsApp es una gran herramienta muy difundida y a partir de la pandemia hemos desarrollado unas estrategias de difusión de comunicación, de verificación de información a través de WhatsApp, incluso estrategias transnacionales que nos permiten llegar a públicos pues mucho más amplios y eliminar un poco estas brechas con las que nos encontramos en nuestro ejercicio que es puramente digital. Entonces creo que eso resume el problema más grande al que nos enfrentamos durante la pandemia como un ejercicio que sucede en lo digital y cuyas audiencias están en redes sociales y son usuarias de redes sociales. Bueno, María Paula, muchas gracias. Un gusto en serio escucharte
en medio de estas dificultades técnicas. Bien, hay una pregunta que nos hace Gabriel Pasos, que yo creo que se conjuga muy bien con la tercera y última pregunta que en la chispa habíamos como preparado para ustedes. Gabriel nos pregunta algo bastante difícil, creo yo, como de hacer como imaginarnos a ver qué hubiera pasado. O bueno, qué está pasando también, depende como de la realidad de cada uno y una de ustedes. Él nos pregunta que si se cree, le pregunta a Sergio, pero creo que es extensible a cada uno de ustedes. Y es que si crees que no se hubiera dado, que si no se hubiera dado la apertura, si sería posible mantener un proceso comunitario solo desde la virtualidad. Pero como si es posible mantener un proceso comunitario como el que agencian los diversos medios que acá están presentes únicamente desde la virtualidad. Y yo les pediría que intentaran responder esa pregunta y adicionalmente pensaran y respondieran también la última pregunta que está ligada a esa y que les traíamos, y es ¿cuáles creen ustedes que es la agenda para los medios de comunicación, para sus medios de comunicación, para sus organizaciones sociales y movimientos sociales que en últimas también se han vuelto organizaciones que agencian procesos comunicativos fuertes de corte nacional, como es el caso de los procesos en los que agencia Camilo y demás? ¿Cuál es la agenda que viene para seguir en estos procesos comunicativos que fundamentalmente, y por lo que también les invitamos, es que son medios de comunicación que, contrario a la tendencia actual, han mantenido contenidos libres, han mantenido contenidos no privativos o no mediados por una suscripción, por ejemplo, por medios digitales y por el pago de esos contenidos, que era algo que extrañamente era impensable hace unos años con el boom, digamos, de las nuevas tecnologías y de revistas y medios digitales, y que hoy cada vez se sigue profundizando debido a cierta crisis dentro del periodismo convencional y que es evidente y que ya ha sido diagnosticada, digamos, también por varios analistas de medios de comunicación y que fundamentalmente, digamos, analizan los procesos en el norte global, pero que un tanto también estamos viviendo acá, ¿cierto? Ustedes han mantenido contenidos libres, se han preocupado por eso, por construir a partir de diversos sujetos. Creo que Camilo, pues creo que hemos dibujado varios sujetos, de un sujeto popular, desde un sujeto, por ejemplo, el campesinado comunitario, pero también desde yo un poco chismoseando las redes de Mutante, desde los debates públicos y la construcción de ciudadanías que dialoguen, por ejemplo, a partir de las conversas que propone Mutante. Bien, entonces les pido que intentemos abordar estas dos preguntas en este vuelta final de lo que nos queda de este rico panel. Bien, entonces Camilo. Vale, muchas gracias Juan Felipe y también a Pasos, que es quien hace la pregunta pues como en el chat. Voy a como empezar por contestar el tema de la agenda y luego lo del otro escenario, pues que es como un escenario probable, o como que hubiera pasado sí, que esas preguntas son muy bacanas, a mí me encantan esas preguntas de cómo sería el mundo si o cómo sería el mundo si no. Entonces, en términos de la agenda, yo creo que hemos evidenciado un asunto y es que hay tensiones entre las plataformas o los formatos análogos y los formatos digitales. Esas tensiones no nos pueden insertar como en una visión maniquea o una visión como dicotómica de la realidad, que también es como poco estratégica, sino que hay que ver todo, como mencionaba antes, con sospecha, con distancia crítica y matizarlo. Y precisamente esa tensión entre formatos, yo creo que ahí es donde también está pues como parte de la agenda. ¿A qué voy con eso? Y volviendo como a ejemplificar con cosas que pueden ser banales, pero que ilustran. Hay un proyecto o una propuesta, no tanto un proyecto, una propuesta cercana de unas amigas y unos amigos que surgen en el contexto de la pandemia,
que es Radio Cuarentena Popular. ¿Y qué es Radio Cuarentena Popular? Es un grupo de gente que se juntó a hacer radio de cara a este momento de encierro y que lo hacen a través de qué plataformas. Pues lo hacen, la producción del programa o de las emisiones es posible utilizando o sus condiciones de posibilidad son los medios digitales, es decir, tener acceso a este aparato en el que estamos hablando, que es un computador, ahora muchos portátiles, tener acceso a un micrófono, a una plataforma para editar audio y a un lugar donde emitir. Un asunto que no era posible antes. Un asunto que no era posible antes, como mencionaba, que no era posible antes hacer una conversación como esta sin tener un estudio de televisión. Antes no era posible emitir radio sin tener un estudio de radio y una antena que emitiera la señal. Pero qué particularidad ha tenido la apuesta de Radio Cuarentena y que hay que potenciar esa apuesta, y es que la propuesta de Radio Cuarentena era que se emitiera el programa y que quienes lo escucharan teniendo internet o datos o las facilidades que fueran, lo reprodujeran de forma análoga, o sea, en un parlante, en una bocina, en una caseta comunitaria. Yo creo que hacia allá o hacia esas propuestas como de diálogo entre formatos, entre lo análogo y lo digital, tenemos que apuntar los procesos sociales, populares, a disputarnos desde los sectores sociales y populares el entorno virtual. Porque es que el entorno virtual no lo podemos entender como una cosa dada tampoco, sino que es como un escenario que también hay que disputar. Solo un asunto como la conectividad. Un país como el nuestro, donde de las 5 personas que estamos en este panel, entiendo que 2, 3 estamos como en zonas urbanas y digamos que esos 3 quienes hemos mantenido una conexión más constante, pero los 2 compañeros que están, la compañera y el compañero que están en zona más rural, pues cae. Y estamos hablando de zona rural en Bogotá y zona rural en San Sebastián de Palmitas. ¿Qué pasa si un invitado fuera del Bajo Cauca? ¿Qué pasa si un invitado fuera del Macizo? O una invitada fuera del Macizo. Entonces hay que disputarnos también los entornos virtuales como derechos a los que tenemos que tener acceso para dignificar nuestra vida. Y dignificar nuestra vida también pasa por tener la posibilidad de comunicarnos, porque en últimas, esta disputa por la comunicación es una disputa por el encuentro, que es la pregunta que hace pasos más adelante. Y otro elemento que creo que debe estar en la agenda es siempre situar el ejercicio comunicativo en el contexto sociopolítico, en el contexto cultural, en el contexto territorial y económico. ¿A qué se refiere eso? Pues precisamente a que tengamos clara con qué personas estamos interactuando cuando hablamos, o con qué personas estamos interactuando cuando compartimos un video. No solo interactuando en términos de producción de contenido, sino también escuchando a esos interlocutores y situando la comunicación territorialmente, partiendo también de la idea de que la virtualidad puede ser otra forma de territorialidad que hay que disputar, pero hay que situar la comunicación territorialmente. Algunos ejemplos de eso en acciones concretas, pues está Radio Cuarentena Popular. Nosotros como Ciudad en Movimiento, en esta ciudad, en el Valle de Aburrá, en el barrio Altos de la Torre donde trabajamos, hemos implementado 2 ejercicios, un poco para el momento inicial como de hacer una suerte de ejercicio de difusión de verdades y mentiras sobre la pandemia y medidas de prevención de bioseguridad. Lo que hicimos fue grabar microrelatos, historias a modo de cuento, de fábulas, grabadas así con audio en un WhatsApp, y enviarlo a los lugares donde trabajamos en este barrio y pedirle a las compañeras con las que trabajamos, que lo replicaran en las bocinas de la caseta comunitaria o en los parlantes de las casas, es decir, interlocutar. Y otra cosa que hemos hecho también en los últimos días es potenciar un ejercicio de comunicación a través de cartas. Ahorita me parecía, pese a las dificultades y a lo que está diciendo Juan Felipe, pues como a la cara de tensión de Juan Felipe cuando se le corta la conexión a María Paula, me parecía que es bonito como
como darse cuenta que la comunicación también viaja, aun cuando estemos por una plataforma virtual. Y es que antes teníamos que esperar una cantidad X de días para recibir una carta. Hoy día es muy ágil, pareciera que es inmediata, pero no es inmediata todavía. O sea, pareciera que es así, pero no es inmediata. Y es el caso como de que digamos algo y a María Paula le llegue unos 2 minutos después. Entonces, como retomar otras formas de comunicación que hemos olvidado y combinándolas. En este caso, estamos haciendo cartas físicas y nos las enviamos en físico, compartimos con el territorio para hablar de algunos personajes y de algunas temáticas, pero el ejercicio de construcción de la metodología de las cartas la hemos hecho en sesiones virtuales. Entonces, eso creo que es la agenda. Y en cuanto a la pregunta, como ya mencioné antes, creo que es imposible como pensar solo una idea digital. O sea, por más que nos mantuviéramos encerrados como sujetos, como sujetas políticas de los entornos sociales y populares, existimos en esos planos. O sea, existimos en un plano material, o sea, físico, de carne y hueso, y en un plano digital. Entonces, aunque pudiera ser difícil mantener la comunicación análoga, de alguna manera encontraríamos la forma de comunicarnos así estuviéramos aislados o distanciados físicamente, porque nos puede más como el deseo de encuentro. Y precisamente las otras formas de comunicación como el entretenimiento y lo informativo perviven porque son formas de comunicación que no tienen tanto interés en establecer diálogos o en establecer encuentros, que sí son las formas de comunicación que no son propias aquí a las personas que estamos interviniendo. Llámese popular, alternativo, llámese disidente, llámese contrahegemónico, son formas de comunicación que les interesa más que la emisión de un mensaje, más que la transmisión de información, la posibilidad de crear encuentros. Y eso lo podemos crear a través de la combinación de medios análogos y de medios digitales. Ya. Listo, muchas gracias Cami, bien interesante creo que estas reflexiones y bueno, antes de darle paso a Sergio, como que también Gabriel le hacía la pregunta, pues como que, bien, muy importante, justo en la Chispa, este fin de semana hay un festival precisamente virtual que abordará esa ambivalencia, o que creemos ambivalencia que Camilo llegó a anunciar, pero que creo que todos y todas en este panel han anunciado entre lo análogo y lo digital. Si bien va a ser un festival enteramente virtual, o lo que a partir de nuestro diagnóstico, que algunos llaman digital o digitalización, que otros llaman virtualización, pero a partir, digamos, de nuestro específico campo en términos de la difusión de la cultura libre, que por ejemplo lo que llama Camilo de Radio Cuarentena Popular, pues creo que es un ejemplo claro de cómo también la cultura libre, que empezó como un proyecto exclusivo de difusión de código para programadores y programadoras, se difundió hasta todo un movimiento sociocultural que hoy abarca temas de ciencia, de tecnología, de agricultura y claro está, de arte y cultura. Como en últimas eso pasa a ser un entorno de disputa fundamental en las sociedades contemporáneas, porque qué más importante, o el código abierto o la filosofía libre, que coge la cultura, que coge el software y que empieza en un ámbito muy específico del desarrollo tecnológico como es la programación, hoy en día tiene que ver con el cómo y con qué nos alimentamos, con las patentes alrededor de las semillas, eso está incluido ahí. Hoy en día tiene que ver con el cómo nos representamos culturalmente, que tiene que ver con las privaciones en términos de la cultura, que tiene que ver con algo que hace o hace parte de una forma tan íntima de nuestras vidas como son los dispositivos tecnológicos, los dispositivos electrónicos, que hoy tiene que ver con el Internet de las cosas y con, digamos, este nuevo mundo en el que estamos ingresando sin darnos cuenta. Bueno, sin adelantarles mucho más y obviamente como una puya, como una suerte de invitación acá que metí en la mitad, dale Sergio, poquito esta pregunta que te hacen acá.
De una, no, excelente pues lo que he ido escuchando, ¿no? No, una de las cosas que no me gusta de lo virtual es que uno quiere hacer réplicas constantemente y no, ya mientras se vuelve el tocar turno y pierde la idea. Bueno, todo lo bueno también conecta pues con otras y otros. Bueno, para mí la pregunta del compañero es como muy interesante. Yo creo que hay como que diferenciar algo. Digamos que el formato en el cual uno haga, por ejemplo, en nuestro caso, la revista que siempre fue digital, pues lo podríamos sostener en lo digital, ¿cierto? Y desarrollar más procesos para que pudiera llegarse por esa forma digital a las personas a quienes estamos interesados, pues lo consuman, que también son del territorio, pero también es gente de afuera, de Medellín, pues de afuera. Cuando yo digo de afuera, a veces siento que no soy Medellín, perdón, pero soy Medellín. O sea, gente de nuestra ciudad y que esté exterior también a la ciudad, al Valle de la Aburrá y al país y al mundo, porque también eso es lo bueno. El que entendamos lo digital también nos hace ver que podemos ser también globales desde nuestras apuestas colectivas, comunitarias, resistentes. Y yo creo que a veces desde ahí es de donde podemos potenciarnos. El hecho es que también, pues, estos procesos tienen sentido, es el encuentro, ¿cierto? Entonces es muy bonito poder siempre publicar una revista, pero qué triste publicar una revista que tenga contacto con las personas o que no pueda hablar con el arriero y hacerle una entrevista para poder llevar eso allá, sino que sea como ve por un teléfono. O sea, eso yo creo que es lo que no sería lo interesante de que se hubiera sostenido esto así y que ya nos impusieran como esa lógica. Porque como lo decía el compañero ahorita, al fin y al cabo, estamos los procesos que tenemos para eso, para generar cohesiones, para generar diálogos, reflexiones, refutaciones también, pero como siempre aprendizajes. Y creo que eso es lo que creo que nos hubiéramos encontrado la forma para hacerlo. Ese es lo que nos mueve también como procesos y en nuestro caso como medio alternativo de estas montañas, es el hecho de narrar las montañas, pero narrarlas desde el sentir de quien las habita, que somos nosotros, más personas y más ideas que están por ahí. Entonces, como que desde ahí pienso que es posible sostener un medio en un formato. Sin embargo, el sentir del medio debe ser siempre ese, pues en nuestro caso es de lo que venimos conversando, es ese encuentro de discusión, de creación, que es hacia donde me parece que debe ser guiarse y potenciarse el que hoy por hoy lo digital no lo, pues nos llegue como así decirles, veas que estamos acá y me imagino que se viene un boom de desarrollo de apps, de plataformas, pues y un mundo de posibilidades en el cual pues también vamos encontrando la forma de potenciar lo que hacemos, ¿cierto? Desde acá voy a empezar a responder el tema de la que me parece que debemos ir haciendo esos mix, de entender que lo análogo y lo digital pueden compartirse también, buscando una mejor que, forma de llegarle a diversos públicos. Hay algo muy valioso y a medida que se han generado como estos nuevos pronósticos, hemos encontrado, las personas somos muy diferentes de lo que nos imaginábamos. Y yo creo que viéndolo desde un lado propositivo, podemos encontrar a través de lo digital esas u otras formas u otros formatos de llegarle a esas otras diversidades que quizá a veces ni siquiera vemos o que no estamos sabiéndoles llegar. Entonces, más adelante me parecería importante que tuviera un tinte educativo, que si necesitamos ir educando porque en esa medida es que transformamos. Nosotros, por ejemplo, rápidamente, para ir cerrando, este año íbamos a hacer como un piloto de una escuela popular que era como de cine y era como crítica y era como de muchas cosas que queríamos enseñar a partir también Juan, de los procesos pues que en algún momento pues pude tener con ustedes y no, eso estaba súper montado, entonces llega la pandemia y entonces no, la pandemia nos dice, bueno, no lo pueden hacer presencial, pero resulta que encontró forma de mezclar un poco de esa posición y de ese lenguaje que queríamos intencionar los jóvenes y las jóvenes para que digamos, desde la comunicación, desde la cultura, se pudiera llevar esos elementos para tener un
sentido más crítico en el territorio, porque también el objetivo de estos procesos es que usted entienda dónde está, qué hace, pero desde ahí todas acciones. Entonces nosotros lo pensamos primero del plan territorial, pues llevándolo a ciudad, a país. No ser una cosa de locos, pues que en algún momento sí sea excelente, pero que logramos de cierta forma eh, llevar en el mensaje otros elementos pues, para que hoy estamos trabajando para hacer más de lo que les contaba en el podcast, pero hay elementos ahí a territorio, también de colonización, porque por ejemplo para mí acá hay un camino que se llama el Camino Viejo de Occidente y estamos en un proceso para que no le digan Camino del Virrey, porque es que el Virrey primero que todo nos explotó, segundo el camino existía antes del virrey, era indígena, entonces eso es de los indígenas, entonces cómo le van a quitar los créditos, pues así no, entonces los niños ya lo van entendiendo, los jóvenes también, y vamos para que los adultos lo entiendan. Entonces ya el que uno no lo nombre Camino del Virrey, uno ya es como bien, bien. Es un camino. Y para cerrar también, el hecho de, de que a través de lo que nosotros hacemos, educamos demasiado. Y cuando lo hacemos conscientemente, eso permite transformaciones muy grandes. Al hecho que, por ejemplo, les cuento que ustedes la ruralidad tiene ciertos elementos fuertes de patriarcado, de violencias. Entonces acá de cierta forma se está trabajando con los temas de la siembra y la reivindicación de los valores de las mujeres, de lo femenino, para potenciar esas creaciones y dar a entender un mundo que somos, que es diverso, pero que también exige respeto de igual a igual. Y yo creo que eso sí lo hemos ido logrando. Entonces, pues es como una apuesta interesante para, para que los medios tengan en cuenta que se forma, o sea, que se educa, que también contenidos que se llevan al uno lo consumen porque lo que uno dice o hace o muestra, pues refleja en el otro un gusto, un placer, una intención. Entonces, valoremos eso. Entonces, hagámoslo de una manera pues como más coherente y que en la agenda esté el tema pues de lo educativo. Y para salir pues ya y retomar como el otro cosa que pues, yo me voy emocionando, es el hecho de que el encuentro es la mayor posibilidad de construcción colectiva y de transformación social. Entonces, ¿qué son perder? Pues aquí en lo digital uno quisiera estar como ahí, sí, abrazándonos, qué bien, porque uno aprende mucho de ustedes, pero yo creo que también nos da posibilidad de que hoy por hoy también nos esté escuchando más gente, de que el video quede grabado, por ejemplo, y uno lo pueda compartir con otras personas. Entonces eso es tratar de también ver dentro de tantas cosas que a veces no nos son buenas y no son buenas, pues algunas cosas positivas para ver cómo tratamos de darle la vuelta a esto y lo transformamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias Sergio. Y antes de darle paso a la palabra de Alejo de Periferia, les leo un comentario que apareció desde La Vida, que nos recomienda una película que se llama Trascender del 2014 de Wally Pipster con Johnny Depp. Dice, un posible escenario futuro del ser humano, comunicándose como colmena, potenciados por la tecnología. Dice que a su parecer una película de terror. Bien, entonces, Alejo, te doy paso a estas últimas dos preguntas. Bueno, un poco empezando como con la pregunta que hacían las personas que estaban viendo la transmisión. Pues yo frente a eso, como periodista de periferia y como persona que también hace parte de procesos y movimientos sociales, quizás soy un poco como más radical o menos idealista en cuanto a la tecnología y los procesos comunitarios y pues yo diría que no, es imposible. Es decir, si no hay posibilidad de contacto, de interacción y de la experiencia cuerpo a cuerpo, cara a cara, creo que es imposible. Pues yo sí soy como de los que creo que no estamos hablando de unas personas que se reúnen a ver una película simplemente, o no solo a leer, o no solo, bueno, hacer algo de forma más pasiva y algo en común que haya. Pues yo pienso que si es transformación social y revolución o cambio social, pues el cambio se hace desde la conciencia y los corazones de la gente y a uno llegar a los corazones y las conciencias de la gente no basta simplemente con las redes sociales, ni con el Zoom, ni con la virtualidad. Creo que si no hay experiencia, creo que es muy, muy difícil.
lo veo pues así como personalmente. Eh, ya un poco tocando como la otra pregunta que hacías, yo creo como que perderíamos mucho tiempo si alimentamos como esas tensiones que hay entre las formas y los canales. Eh, Me parece que sería como un tiempo perdido como el que perdió el periodismo discutiendo si realmente la imparcialidad sí existía. Casi 60 años preguntándose eso cuando ya sabía la respuesta hace rato. Entonces yo creo que ponerse como a discutir si el texto le va a ganar a lo sonoro o a la imagen o el impreso a la virtualidad, yo creo que tendríamos, a mí me parece que está claro que son cosas complementarias. Si lo vemos desde esa óptica, creo que pues vamos a avanzar más que quedarnos ahí en una discusión que no me parece como que lleva a ningún lado. Lo que sí es que obviamente tiene que ser una comunicación, como decía Camilo, si no estoy mal, pues contextualizada y en la que participe la gente. Si vamos a hacer un proceso comunicativo pues en el Magdalena Medio y no hay internet, ¿para qué vamos a hacer una serie web? En vez de hacer una serie sonora o impresa o dibujada, bueno, qué sé yo, una revista, con los medios que hayan a la mano, ¿cierto? Entonces creo que eso sí me parece como importante. Eh, Hablando un poquito también como de lo de las agendas de los medios, me parece clave eso que decía Camila ahorita, lo del acceso. Me parece clave eso en todos los sentidos, en lo virtual, en lo impreso, y tener acceso también es posibilidad de tener decisión de decir y de decir que no quiero escuchar, que no quiero ver, que no quiero leer, ¿cierto? Eh, Creo que eso debe estar dentro de la agenda de los medios, eh, y que me parece que ha sido como un tema que pasa de agache y que precisamente por eso es que nuestros procesos a veces fracasan o nuestras intenciones a veces no llegan como al término que queremos por eso mismo. Eh, y bueno, creo que también cosas que deben estar en la agenda de nuestros procesos comunicativos, lógicamente, son los problemas de la gente, al fin y al cabo, ¿cierto? Eh, lo que pasa es que sí siento que a veces un poco como estas estupideces promovidas por los medios corporativos y los grandes medios, un poco como que nos hacen desviar realmente lo que es importante. Y a esto aquí pues le tenemos que sumar que dicen estupideces los medios y dice estupideces del gobierno, como que a propósito, ¿cierto? Como para desviar la atención. Entonces creo que también hay como que saber leer un poquito eso y no desviarnos tanto de lo que realmente le interesa y de lo que le está pasando realmente a la gente, porque pues nos ponemos a discutir si el presidente sabía hacer 4:31 o dos, pues nos pasa lo que nos ha pasado durante todo este año y la gente sigue igual o peor a como estaba antes, ¿cierto? Mientras nosotros miramos al presidente hacer 31 o decir boba, lo dejo por ahí. Listo, Alejo. Muchas gracias por tu comentario disruptivo, como también le dices, y le decía Camilo, creo. Y bueno, finalmente, María Paula, entonces creo que nos estás escuchando bien, entonces como a darte paso a cerrar el panel. Eh, Vamos a ver si María Paula sí nos está pudiendo escuchar. Bien, creo que tal vez no le está llegando muy bien la carta virtual. O se está demorando un poquito en llegar el mensaje, como nos decía Cami ahorita, como que la comunicación sigue viajando a pesar del medio. Entonces María Paula me había dejado una ayudita y me decía que tenía una reflexión y nos la manda, debido pues a sus problemas de conexión. Entonces bueno, se buscó la forma de resolverla. Ella decía que, como decíamos en el panel, que la comunicación se mueve, y así se ha movido ella, como tratando de encontrar la manera de recibir la conexión suficiente como para poder conversar con nosotros.
Y aunque oficialmente no lo ha logrado, por acá que se comunica conmigo. Dice, los seres humanos siempre encontramos la forma de comunicarnos y constantemente nos reconstruimos a partir de prácticas de resiliencia y resistencia que hoy nos facilitan las redes sociales. Cuando la pandemia llega y nos obliga a, entre comillas, reinventar nuestros procesos comunicativos natural y culturalmente, hallamos la manera de encontrarle la comba al palo, pero hacemos que nuestro mensaje llegue. Y esto sucede por una simple razón: necesitamos de la comunicación para sobrevivir. Y nuestro instinto de supervivencia es tan fuerte que hemos diseñado todo un ecosistema electromagnético digital, incluso que trasciende el planeta Tierra, para poder mantener nuestros procesos de comunicación. Bien, y con esta intervención de María Paula, lástima que no la pudimos escuchar pues de parte de ella por los problemas pues que nos tienen acá, y creo que es muy válida la reflexión que nos hace Camilo frente a una situación como esta. Y es que solo hablemos de las zonas rurales de Medellín o de Bogotá y ya vemos pues como las dificultades y un poco la improvisación la salida de contexto que significa hablar de conectividad en un país como este y hablar de tantas revoluciones industriales o no sé cuánto. Entonces, bien, yo creo que con esta intervención y deseando pues que en una próxima ocasión María Paula nos pueda acompañar también en otro panel y pueda compartir de mejor forma pues lo que ella hace y hace desde Mutante, que les recomiendo bastante buscarles y que actualmente están haciendo preparando unas conversas a partir de algunas encuestas y diagnósticos que generan a partir del tema que se abrió en el Congreso de la República acerca de la hoja de coca, para que piden sus redes sociales. Bueno, nos despedimos, no sin antes agradecerles mucho a las personas que siguieron acá conectadas, a las que verán esto un día, 2 días, 2 horas, un año después, y agradecerles y decirles que con esto cerramos este ciclo de encuentros de arte mutante. Dentro de este fin de semana tendremos un festival de artes y pedagogías virtuales y a final del próximo mes saldrá una publicación virtual donde aparecerán reseñadas, digamos, las múltiples apuestas que acá nos acompañaron: Periferia, Red Entre Montañas, Ciudad en Movimiento, Mutante, pero también el Centro Plaza Arte Cultura Independiente, pero también, bueno, las personas que nos acompañaron acá desde múltiples perspectivas: El Hormiguero, nos acompañó Taller Sur de Bogotá, Puntos Suspensivos de Neiva, bien, la infinidad de personas que participaron de este ciclo. Les agradecemos muchísimo si están por ahí. Y bueno, esperamos que puedan descargar la publicación, más o menos dentro de 1 mes y medio creemos tenerla ya lista, y seguramente encontrarán acá muchas de las reflexiones valiosas que nos han dado, y les agradecemos muchísimo. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias Camilo, muchas gracias Sergio, muchas gracias Alejo, muchas gracias a sus procesos, a Periferia, Red Entre Montañas, a Ciudad en Movimiento, la Corporación Sociales Urbana, y también, claro está, a María Paula y a los compañeros y compañeras de Mutante. Hasta luego, una feliz noche. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes, qué energía. Muchas gracias. Los espero en estas montañas. Muy pronto.